tal? ¿Cómo estás? Sea bienvenido a su programa Desde tu mirada, 6:05 minutos, y está escuchando el 1040 de amplitud modulada. Radio Mujer, el sexto sentido de la radio, también llegando usted a través de la cadena cable Radio Network del 1530 de amplitud modulada y del 95.1 de FM en Austin, Texas, y el resto del mundo por el internet en www.radiomujer.com.mx. Estamos, como es costumbre, sus psicoanalistas de la radio, mi compañera Gabriela Maldonado y su servidor José Luis Amarripa tras los micrófonos. ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo estás? Muy bien, José Luis, ¿tú qué tal? También, aquí ya se nos está escapando la semana y seguimos con estos temas alrededor, pues que se van pegando, ¿no? Como con en este fenómeno de los migrantes, ¿no? De cómo se van haciendo de repente estos movimientos y el impacto que tiene en la persona, ¿no? El día de hoy vamos a hablar sobre las dificultades, como ya lo escuchó, como nos estaba diciendo Claudia, las dificultades para adaptarse a una cultura diferente. Y ayer ya habíamos empezado con algunos puntos sobre esto, ¿no? Podríamos pensar inicialmente sobre el estereotipo en el que podemos caer en el nuevo lugar en el que estemos, ¿no? Ya sea esto lo vamos a vivir todos. Ayer estábamos hablando un poquito, por ejemplo, sobre la situación del mexicano o del latino haciendo una extensión un poco mayor al término, cuando se van al país del norte, cuando se van a Estados Unidos o a Canadá, específicamente a Estados Unidos, y cómo se puede llegar a caer en este estereotipo, ¿no? Cómo la gente, pues bueno, hay que entender de dónde salen los estereotipos, ¿no? Por ejemplo, si usted ve a una persona en la calle sucia, no sé, con la ropa desgarrada, con las manos adentro de las bolsas y viendo así como lo podríamos decir, nerviosamente a su alrededor, seguramente usted le va a dar la vuelta a esta persona, ¿no? ¿Por qué? Igual es una persona que está esperando a alguien, tiene mucho frío y lo revolcó una manada de perros, no sé, se me ocurre. Pero a final de cuentas estamos utilizando nuestros prejuicios para hacer una evaluación de la circunstancia en la que nos encontramos, ¿no? Tal vez sea la persona más dulce del mundo, tal vez sea una persona que igual y le tocó irse disfrazado así para una obra de teatro, no sé, para cualquier cantidad de cosas, ¿no? Sin embargo, nosotros, sin conocerlo, vamos a adoptar esta postura negativa posiblemente, ¿no? Ante esta persona. ¿Por qué? Porque nos recuerda a o nos hace sentir que. Y ahí es en donde muchas veces podríamos encontrar la raíz de los estereotipos. De repente podemos ver a una persona de tez morena, ¿no? con rasgos indígenas, y va cayendo en este estereotipo. Puede ser una persona como todos los demás, ¿no? Tal vez con una preparación en la escuela mucho mejor que la nuestra, tal vez con una situación económica mucho mejor que la nuestra. Sin embargo, nosotros como que vamos haciendo cierto estereotipo, cierto uso del estereotipo, y pensamos tal vez que son personas de bajos recursos económicos e intelectuales, ¿no? Y esto es algo que va a suceder muy a menudo y también de manera contraria, ¿no? Podemos ver personas tal vez de tez muy clara, de ojos claros también, e inmediatamente nos viene a la cabeza, ¿no? Seguramente es una persona de un buen nivel socioeconómico, ¿no? Es una persona, realmente un montón de fantasías que nos podemos hacer alrededor de esto, porque por eso a final de cuentas son estereotipos, porque no tienen nada que ver con la persona a la que estamos viendo. Sin embargo, así es como vamos reconociendo de una manera como muy primaria el mundo. Y esto es a lo que nos vamos a ver expuestos si de repente aparecemos en otro lugar, ¿no? Si de repente nos trasladamos a otro lugar. Por ejemplo, ¿cómo es el recibimiento que tienen los extranjeros en el lugar en el que estamos? Por ejemplo, tal vez nosotros somos este tipo de personas con tez oscura, con rasgos indígenas, y llegamos a un lugar en donde todos miden 1,80 y son claros como la nieve. Evidentemente que vamos a resaltar a la vista, ¿no? ¿Y qué es el impacto que va a tener esto con las otras personas con las que estamos conviviendo? ¿Cómo nos van a ver? ¿Nos van a ver raro? ¿Nos van a ver especiales? ¿Nos van a ver peligrosos? Y esto es solamente como la puntita del iceberg de todas las cosas con las que nos podemos topar. Porque así como puede ser una cosa positiva, puede ser una cosa negativa. Solamente lo que va a cambiar ahí es la cultura a la cual nos estamos integrando. Y esto, como le digo, sería el inicio. Porque después de eso, después de nuestra apariencia, ¿no? Si alcanzamos a brincar ese primer escalón, van a venir un sinfín de cosas. El idioma, las costumbres, el uso del lenguaje, ¿no? Por ejemplo, no sé si usted se ha encontrado igual, y para las personas que nos escuchan allá en Austin, Texas, y que han vivido este aspecto de la migración,
que de repente los chistes no suenan igual en los diferentes idiomas, ¿no? Que nosotros queremos hacer un chistorete, tal vez relajar un tanto la situación y todos se nos quedan viendo con una cara de ¿qué quiso decir? Pero ¿qué quiso decir? ¿Fue un chiste? ¿Fue una cosa ofensiva? ¿Fue este tipo de cosas? Igual y pueden parecer nimiedades, pero realmente van haciendo un impacto en cómo nosotros nos podemos relacionar con las personas que están a nuestro alrededor. Sí, creo que en gran medida esta dificultad para adaptarse a una cultura totalmente distinta a lo que tú has estado acostumbrado a vivir, viene, normalmente nosotros nos vamos formando a través de identificaciones, nuestra identidad se va formando a través de identificaciones y esto significa, para ponerlo en términos muy burdos quizás, no nos da tanto tiempo como para entrar a la teoría de la identificación en sí, digamos que vas sin darte cuenta imitando ciertos movimientos, ciertos modos que hay a tu alrededor desde que naciste. Es así como aprendiste a hablar, imitando realmente todo esto en función a la identificación es que aparece. No es que hayas asistido a alguna clase para aprender a hablar tu idioma natal, por ejemplo. Tampoco para aprender a la mayoría de las cosas. Sí hay algunas que requieren más instrucción, como por ejemplo aprender a ir al baño, algunas veces aprender a comer, a usar la cuchara, pero incluso hay muchísimos niños que ni siquiera tuvieron esa oportunidad de que hubiese alguien con el detenimiento de explicarles bien cómo utilizar la cuchara, el vaso, etcétera, y bueno, pues nada más de ir imitando ellos solitos van haciéndolo, ¿no? Finalmente así es como construyes tu identidad, con una mezcla distinta y por supuesto añadiéndole parte de lo tuyo, ¿no? Porque también no es que nada más seas una recolección de recortes, ¿no? Sino que ahí también se va añadiendo parte de lo tuyo, de las cosas de alrededor, las que te gustan, las que te hacen sentir cómodo, las que no. De ahí es que se va haciendo toda esta selección y tú le vas dando tu toque personal. Finalmente es a través de este identificarte con tu entorno cómo se crea esta identidad. Entonces cuando sacamos a esta personita que está formada, por así decirlo, de su alrededor y la ponemos en un lugar totalmente distinto, por eso es que se empieza a sentir como una confusión también en cuanto a la identidad. No nada más es una cosa de hablan otro idioma o son distintos, tienen otro tipo de costumbres, se camina por la derecha o por la izquierda en las banquetas, o aquí no se permite cruzarse más que en la esquina de la calle, como se supone que debería de ser, pero como se supone que debería de ser en todos lados, pero no es en todos lados. Bueno, pues todas esas cosas no son cosas que te van a venir nada más como los usos de aquí, ¿no? Como las normas de esta nueva empresa, por ejemplo, a la que entraste a trabajar. No, son cosas que al estar rodeado de tanto, tan distinto, también llegan como a tocar a la parte de la identidad propia, ¿no? Y de ahí que en muchas ocasiones hay personas que, por ejemplo, llegan a cuestionarse y se llegan a sentir como apenados de sus costumbres, ¿no? Como, ay, bueno, es que qué pena, es que yo no sabía que se tenía que cruzar por acá, y ¿por qué te da pena? ¿No? Pues no sabías, finalmente no es algo como para que te dé vergüenza, pero uno pensaría, ¿y por qué? ¿Por qué esa sensación de achicarse de pronto de algunas personas? Y creo que tiene que ver con esto, ¿no? Creo que va de la mano del hecho de que quizás estabas acostumbrado a estar en una cultura que apoyaba, digamos, tu identidad o que sustentaba esa identidad, y de pronto te encuentras en un sitio donde parece ser que se debería ser de una manera distinta, ¿no? Vamos a ir a un pequeño corte y regresando continuamos con el tema. Ya volvemos. Estamos de regreso en su programa Desde tu Mirada y le recuerdo que tenemos un montón de maneras en las que usted se puede comunicar con nosotros. Tenemos los teléfonos en cabina que son el 31 22 11 90 y el 36 47 18 83, una línea nacional sin costo 01 800 727 54 20, una línea directa para Austin, Texas,
512-215-4909, y la sala de chat que ya la tenemos abierta en www.radiomujer.com.mx. También tenemos Twitter, estamos en @desde tu mirada, y un saludito para las últimas personas que nos han estado añadiendo aquí al Twitter, ¿no? Acá tenemos a Lili de la Torre, a Liz Sánchez Preciado, muchísimas gracias por estarnos acompañando acá por este medio electrónico. Estamos hablando el día de hoy sobre las dificultades de adaptarse a una cultura distinta, y antes del bloque comercial le estaba exponiendo un poquito sobre qué pasa cuando entramos en este estereotipo, ¿no? Porque igual estamos en nuestro país y nosotros nos vemos muy normales alrededor de las personas, ¿no? Tal vez un poquito distintos, pero todavía dentro de la identidad cultural del lugar en el que estamos. Pero en el momento en el que nos cambiamos, ahora sí aparecemos como un lunar, ¿no? Aparecemos como una persona extraña, y hay lugares en donde, aunque haya una diversidad cultural, nos vamos a enfrentar con que nos pueden llegar a centrar en un estereotipo, ¿no? Hay personas que pueden llegar a sufrir esto hasta el punto de pensar que no se les están dando oportunidades iguales a ellos que a las otras personas que ya están ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque está esta discriminación. Y acá hay una cosa interesante, ¿no? Alrededor de la discriminación. ¿Qué pasa con esto? Si se fija, es algo que realmente puede generarse como un problema, pues, social, ¿no? Un problema realmente serio. ¿Por qué? Más que nada por el manejo del odio que puede llegarse a despertar alrededor de este tipo de diferencias en la raza o en las ideas. Pero acá hay una cosa muy interesante, ¿no? ¿Por qué de alguna manera discriminamos nosotros? ¿Cuál sería la intención? O realmente cuál es el punto de partida en lo psicológico de esto? Y es que nosotros, de alguna manera, estamos enseñados. Si se fija, cómo nos lo van diciendo desde la casa, ¿no? La familia es lo más importante. A la familia es a la que se le debe el mayor respeto y el centro de la vida de muchas otras personas. ¿Quiénes son nuestra familia? Por lo general son personas muy similares a nosotros, ¿no? Tal vez haya diferencias efectivamente en la personalidad, en comportamientos, pero al menos físicamente somos similares. Se puede distinguirlas más de las veces, por no decir en la mayoría de las veces, quiénes son hermanos, ¿no? Esto es algo muy curioso porque nosotros de alguna manera vamos cimentando nuestras capacidades de identificación y de asociación alrededor de las personas que se parecen a nosotros. Y esto es algo muy natural, ¿no? En sí, también si lo vemos en una escala un poco mayor, por ahí se alcanza a ver cuáles son el tipo de hombres que gustan a las mujeres de la familia, cuáles son los tipos de mujeres que gustan a la familia, ¿no? Y es, por lo general vamos a ver también esto, ¿no? Es un tipo muy específico, es como un fenotipo muy específico, personas altas, personas bajitas, personas de tez clara o morena. De alguna manera vamos buscando lo similar, y esto, como le digo, es la cosa más natural. Al momento en el que estamos en una agrupación, cuando estamos en una multitud, por lo general vamos a buscar personas afines a nosotros. Salud. Vamos a buscar personas afines a nosotros, personas que se nos parezcan. Y esto a un nivel más allá de la conciencia, esto es una cosa inconsciente. Nosotros vamos a acercarnos a las personas que sentimos familiares. Y por ahí vamos a tener otro término que tiene un abordaje psicoanalítico, que es lo familiar y lo ominoso, ¿no? Lo que resulta como que vuelve de lo reprimido. Esto efectivamente no es el tema de hoy, pero ahí podemos ver cómo de alguna manera el hecho de que todos los que son de una forma se junten con los que son de la misma forma, resulta automáticamente en generar este desprecio a veces o esta segregación de las razas. Y esto pues es algo con lo que tenemos que vivir, ¿no? A final de cuentas, ahí hay una línea de respeto muy marcada, pero no es una cosa rara, ni es una cosa antinatural o que pudiéramos, digamos, como pelear alrededor de los derechos, de que todos somos iguales, que simplemente nos gusta asociarnos con personas que son similares a nosotros. ¿Sí ve? Hay personas que en mayor o en menor medida, y también dentro de la misma cultura en la que se haya crecido, es muy, muy, muy común que de repente haya ciertos grupos étnicos que se sientan familiares, pero uno en específico que se siente ajeno, o todos los que no sean iguales a nosotros son ajenos. Esto es algo a lo que nos vamos a enfrentar al momento de querernos meter a una nueva cultura. ¿Por qué? Porque de alguna forma, si nosotros siempre nos planteamos en la diferencia, ¿no? Que es algo también muy natural, ¿no? Nosotros
pues vamos a pelear por nuestra identidad. Nosotros nos vamos a resistir de repente a utilizar el lenguaje, nos vamos a resistir a comer las mismas cosas, vamos a hacer una de berrinches alrededor de esto. No, es que la comida de aquí no sabe, es que la comida de aquí es demasiado grasosa, es que la comida de aquí es demasiado condimentada. ¿Por qué? Porque ahí va, digamos, como una afrenta a nuestra propia personalidad. Ahí es algo de nuestra identidad que se siente en peligro, de ser borrado al momento en el que nosotros nos disolvemos en esta multitud de culturas. Si de repente yo estoy acostumbrado a comer, a cenar y a desayunar mole, y me dicen el día que viene que voy a tener que empezar a comer arroz, no nada más es el arroz, ¿sí ve? Sino que es esta parte de mí, este disfrute, este ligue que hay alrededor de estos objetos familiares que se siente que se disuelve. Y efectivamente se empieza a disolver, se empieza, digamos, ¿cómo lo podríamos decir? Empieza a perder una fuerza y tiene que modificarse. Ahí es en donde está el cambio y ahí es en donde está la posibilidad realmente de ver si nos podemos incluir en la nueva cultura, si nos disolvemos en esa cultura o si estamos luchando constantemente para no sentir que se nos está avasallando con todo este tipo de cosas alrededor de donde estamos viviendo y de las personas con las que estamos conviviendo. Creo que uno de los reflejos más clásicos cuando se vive este tipo de situación en donde, bueno, como comentaba, ¿no? De pronto llegas a un lugar donde todo lo que tenías como punto de referencia es totalmente distinto. Y pues estas cosas que tenías como punto de referencia eran también el punto de referencia de tu manera de comportarte y de gran parte de tu identidad. Por ahí está este dicho, pues muy cuestionable desde mi punto de vista: a donde fueres, haz lo que vieres, ¿no? Y creo que sin embargo, pues es un reflejo no extraño de ver, ¿no? De pronto se asume que si los demás están haciendo determinada cosa, bueno, pues así es como nos deberíamos de comportar aquí y nos vamos por esa línea. La cuestión es esta: normalmente cuando eres el nuevo eres el que estás en desventaja en todas partes, ¿eh? Si tú te pones a ver, por ejemplo, el nuevo en una escuela, puede ser primaria, kinder, primaria, secundaria, lo que sea. Si todos son nuevos, es distinto, es como que se empiezan a conocer, se empiezan a intercambiar, a saber de qué va el gusto de cada uno, etcétera. Pero si únicamente tú eres el nuevo, es totalmente distinto. Otra vez viene esta sensación de extrañeza, otra vez viene posiblemente esta sensación como de ser inadecuado, ¿no? De estar comportándote de una manera incorrecta a lo mejor. Y de nuevo puede llegar a estar este impulso de pues hacer lo que los demás hacen, ¿no? Quizás no tan concreto, pero sí asumir, pues si todos salen de pronto a determinada hora, pues seguramente eso se hace, o seguramente al profesor se le habla de tal manera, etcétera. Sin embargo, sí significa para la persona que lo está viviendo como una especie de desventaja el hecho de ser el nuevo, el hecho de ser el extraño en el grupo. Y esto pues lo viven las personas cuando justo se acaban de trasladar. Entonces en muchas ocasiones pueden llegar a ser como objeto quizás de esto que si lo trasladáramos una vez más al campo de la escuela sería como bullying, ¿no? No, bueno, fulanito, lo que pasa es que este profesor se llama tal y ya te dicen otro nombre que no es realmente. Y pues todo confiado, ¿no? Ahí va el alumno a llamar al profesor o como sea. Lo que ocurre acá es distinto, ya no va de bromas realmente, pero sí creo que en el buscar instrucción de a dónde tienes que ir o qué te toca hacer o qué no te toca hacer, a lo mejor a muchas personas alrededor les puede parecer sumamente cómodo decirte que te toca hacer más de la cuenta, ¿no? Por ejemplo, decirte que te toca hacer lo que en verdad a ellos les tocaría. Y bueno, pues ahí está esta sensación de, pues, ¿qué punto de referencia tienes para decir no? ¿Qué punto de referencia tienes para saber que no es cierto? Ninguno. Entonces, muchas veces en dejarte ir con la corriente, digamos que puede llegar este tipo de situación en donde no dejas de ser el nuevo nunca, donde siempre se queda como esta persona, así como la persona bulliada, por ejemplo, en la escuela, como esta persona
como disminuida, digamos, en este lugar nuevo. Vamos a ir a un pequeño corte y volviendo retomamos el tema. ¿Qué tal? Estamos de regreso en su programa Desde tu Mirada y estaba revisando acá nuestro correo electrónico, Gaby, y nos tienen muy solito el correo electrónico. Por ahí tenemos algunas invitaciones de Miguel Peña, pero yo veo poco movimiento. ¿Será porque no se lo saben? Le recuerdo que por ahí está este correo electrónico si usted nos quiere exponer algún caso y nosotros lo podemos comentar acá, ya sea con su nombre o anónimo. Estamos en desdetumirada@radiomujer.com.mx y le recuerdo, estamos hablando el día de hoy sobre las dificultades para adaptarse a una cultura distinta. Antes del bloque comercial le estaba platicando sobre cómo es que va sucediendo esta parte de los estereotipos, de la segregación cultural, de la segregación étnica. Acá es muy interesante ver eso desde el fondo y más porque habíamos estado hablando, Gaby, en la semana, cómo hay ciertas personas intolerantes alrededor de todas estas cosas y cómo no podríamos marcarlo simplemente como una persona intolerante, sino que ya son personas con una previa psicopatología seria, ¿no? En donde justamente ante estas diferencias es que se puede llegar a desbordar todo el odio, se puede llegar a sentir como que la otra persona pues simplemente no es una persona, no vale lo mismo que yo, o yo tengo derechos sobre esa persona. Eso es algo realmente peligroso y es algo muy peligroso para las personas que intentan adaptarse a una nueva cultura. ¿Por qué? Porque también nos vamos a ver en otra situación. Estábamos hablando en cómo de repente el que la cultura en la que nos estamos queriendo añadir nos llegue como a disolver en nuestra propia identidad es algo pues que se llega a sentir peligroso por el yo, se llega a sentir como que estamos desapareciendo. Sin embargo, ahí hay muchos movimientos que se van haciendo, ¿no? Por ejemplo, podemos ver cómo hasta dentro de este tipo de situaciones se puede llegar a generar otro estereotipo o una respuesta estereotipada, para decirlo de una manera más práctica, ante ciertos intentos de ser disuelto por la sociedad, ¿no? Por ejemplo, podemos ver en los Estados Unidos cómo hay ciertas tribus, ¿no? Ciertas etnias latinas en donde se hace como una adaptación entre la cultura en la que se está llegando y la cultura propia, ¿no? Se hace hasta de repente como un cierto slang, se hace como un cierto como caló con el lenguaje, que se utiliza una palabra en un idioma, otra palabra en otro idioma, o palabras que se componen de ambos vocablos, ¿no? Y esto va haciendo como que nazca una nueva identidad cultural, que hay personas, por ejemplo, de repente me pasa por la cabeza como todo lo que se habla alrededor del chicano, ¿no? Como son, ahora sí, mexicanos tal vez, que nacieron allá en los Estados Unidos y que aún así siguen con esta base cultural de México, pero con la influencia de los Estados Unidos. Ahí vamos a ver cómo se puede ir lidiando de repente con esta sensación de que nos va a atropellar la cultura, ¿no? ¿Por qué? Porque estuvimos hablando los últimos 2 días sobre estar lejos de la madre patria, y esto más allá del término coloquial que se le puede dar a la madre patria, hay que entenderlo como que también nuestra identidad cultural, nuestro país, va teniendo una cierta función materna, ¿sí ve? En sí, si se fija, nosotros vamos haciendo como un eco de estas primeras figuras a lo largo de nuestra vida. Un eco, ¿cómo? Nunca he escuchado de la gente que se queja del gobierno como si se estuviera quejando de sus padres. Es que no me entienden, no saben mis necesidades, yo les digo y no me escuchan, y que puede ser una situación real, pero la queja va dirigida no tanto a una instancia, sino como si fuera una persona. De la misma manera ante la religión, por ejemplo, cómo se puede dividir en que hay una madre, hay un padre y nosotros somos hijos o somos hermanos. Ahí es como este eco de la primera relación que vamos teniendo, de estas primeras relaciones. Con la patria es una cosa similar. La patria también va sirviendo como una cierta barrera de contención ante tales o cuales angustias. Si se fija, esto lo podemos ver cuando hay competiciones mundiales, en donde no importa si acá, por ejemplo, en nuestro país, cada quien es de un equipo diferente, ya hablando de los estados, el día del mundial todos somos mexicanos. El día del mundial, no importa que el mundial sea en África, o sea en Brasil, o sea en Japón, no importa, nosotros estamos juntos como mexicanos. Y vemos a toda la porra acumulada en el mismo lugar, y esto, de alguna manera, da esta sensación de hermandad,
de que todos somos hijos de alguien, ¿sí ve? Y al momento en el que nosotros nos vamos a otro país, nos vamos a otra cultura, de alguna manera se puede llegar a sentir como una traición a la patria. Es que ¿cómo voy a dejar atrás mi historia, mi cultura? ¿Cómo voy a dejar de hacer tal o cual cosa que yo hacía siempre allá? Esto es realmente algo que se siente como esta separación de los padres, como muchas veces se va sintiendo dentro de la casa. Entonces, ahí vamos a ver un aspecto distinto. Más allá del lenguaje, de las costumbres, vamos a ver la parte afectiva, en donde las personas realmente pueden llegarse a deprimir muy profundamente alrededor de este tipo de cambios, como al momento también de deprimirse o de sufrir este tipo de impactos en lo afectivo, ahora sí, se puede llegar a sentir que yo tengo que vivir ahora de tal o de cual estereotipo. No, es que aquí lo que toca es hacer este tipo de trabajos, es tener este tipo de postura frente a la gente, es comportarme de tal manera, y esto puede ser tanto de una manera sumisa como de una manera dominante, ¿no? También hay personas que se pueden llegar a vivir en este cambio como que ahora ellos son los malos, como que ahora ellos son los que van a tener el poder, ahora ellos tienen la iniciativa, y esto, una vez más, tiene que ver con cómo respondemos ante estas situaciones de estrés dependiendo de nuestra propia historia. Y es que también está una cuestión importante. Cuando somos ignorantes, el único punto de referencia que tenemos para más o menos conocer las cosas es justamente el prejuicio. Es como reflejo que ya traes. Digamos que quizás uno podría pensar, en este caso que describías tú, José Luis, si te encuentras, de pronto estás en un lugar que tú desconoces, estás a lo mejor en una colonia que tú desconoces por completo, es de noche, andas medio perdido y te encuentras a alguien desgarbado y así como con una facha medio peligrosa que se acerca sospechosamente a ti, pues yo creo que nadie te culparía por ser un prejuicioso o una prejuiciosa de lo peor y alejarte, ¿no? O subir el vidrio del auto si vas en auto, qué sé yo. Definitivamente, a lo mejor era la mejor persona del mundo, pero tú no lo conoces, tú eres ignorante de esa persona en sí, y tampoco es que nos vamos a detener a tratar de conocer en todas las condiciones a todas las personas, ¿no? Definitivamente cuando estamos ignorantes totalmente acerca de un tema, acerca de una persona, acerca de las costumbres de un lugar en particular, lo único que nos queda como punto de referencia es nuestro prejuicio, y hacemos uso de este. Sin embargo, aquí lo ideal es precisamente pues conocer un poco más, ¿no? Dejar de ser ignorante. Definitivamente no lo vamos a poder hacer en todos los casos, como este ejemplo que te pongo, pero ya cuando estamos como un tiempo prolongado en algún sitio, pues estarnos guiando constantemente por nuestros prejuicios ya nos habla de una ignorancia culposa. Ya no es una ignorancia nada más porque así se dio en las circunstancias, sino que estás eligiendo quedarte en esa ignorancia, ¿no? Y moverte justamente en la ignorancia. Entonces, en este tipo de situaciones, pues sí, efectivamente somos ignorantes por completo, ¿no? No tenemos más que lo que nos llega de pronto de noticias. Es como esto que decíamos de las noticias, ¿no? De pronto la gente afuera puede decir que hay muchísimo peligro y que es así como una cosa de miedo visitar el país, y bueno, pues uno que está aquí es como, pues realmente no. Digo, a mí no me da miedo salir a la calle, por ejemplo, ¿no? Y bueno, realmente el conocer cada vez más e ir extendiendo como todas estas redes que tienes es lo que te va a dar realmente herramientas para tomar una decisión o para tener un criterio en función a los hechos y en función a tu juicio a propósito de los hechos, a tu propio criterio. Eso te va a permitir como salirte de esa ignorancia y empezarte a mover con más fluidez y más basado en la realidad, en la realidad en la que estás pisando finalmente. Sin embargo, en esta primera instancia donde te vas guiando por estos prejuicios, puedes llegar a caer tanto en el error, digamos, de pensar que
para empezar, que vas a que todas las personas del país en donde estás, por ejemplo, te van a tratar mal, ¿no? También esta es una clásica. Entonces, de entrada, asumes que esa persona, como si es de ese país y como tiene ciertas características, seguramente va a ser muy, muy mala persona, seguramente va a ser xenofóbico y te va a tratar mal. Entonces de inmediato tú ya tienes también una cierta disposición hacia esa persona que a lo mejor hace que sí, efectivamente se sienta agredido, se sienta agredida y sí se pase de largo o te haga a un lado, ¿no? Esto es muy importante, saber que esos prejuicios, no solamente aquellos son los de los prejuicios, sino que nosotros también llegamos con nuestros propios prejuicios y los ponemos a operar en cada caso. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. De vuelta en su programa Desde tu Mirada. Ya escuchó, el día de mañana vamos a estar hablando sobre este lugar al cual podemos llamar un hogar, ya para darle un cierre a esta semana que hemos estado hablando sobre todo este aspecto de la migración. Y como se nos está terminando el tiempo, sería bueno poder efectuar ahí un resumen sobre este tipo de dificultades a las cuales nos podemos enfrentar. Por supuesto, no es un resumen exhaustivo, no es que estemos hablando de todo lo que puede pasar, pero creo que se nos está escapando un punto que realmente puede hacer imposible que nos vayamos a integrar a un nuevo lugar, y que no tiene que ver con el nuevo lugar al que nos estemos integrando, sino con las personas que quedan atrás. ¿Sí ve? Esto también lo vamos a hablar el día de mañana. Pero ¿qué pasa cuando realmente, ahora sí, nuestro sueño está enfocado en ir a otro sitio, en aprender, en estudiar, en trabajar en otro sitio, en ser parte de una cultura diferente, en tal vez tener una cultura idealizada alrededor de otros países y llegar, intentarnos establecer y realmente poner todo de nuestra parte, ¿no? Como para hacer esto posible y como un sueño más, ¿sí ve? Por supuesto que todo esto tiene sus implicaciones, todo esto tiene su porqué. El porqué ahorita no lo vamos a poder ver tan a profundidad, ¿no? Esto ya lo estuvimos hablando el día de ayer. ¿Por qué algunas personas sienten que eso es su única alternativa? O por qué hay personas que de repente pueden llegar a sentir un repudio por su propia patria, ¿no? Personas que pueden haber vivido aquí 15, 20, 30 años y en el momento en el que se pueden ir, es un renegar de todo lo que había y de todo lo que se quedó. Y este renegar, se lo repito, hay que entenderlo como un eco de estas primeras figuras. ¿Sí ve? Hay que entenderlo como que nada más le estamos delegando la responsabilidad a alguien más lejano a nuestra primera familia, pero por supuesto que ahí tiene que ver algo. Y como le estaba comentando, hay algo que nos puede llegar a generar un gran conflicto, un gran problema al momento de adaptarnos a una cultura, y no es algo que se encuentre allá, sino la gente que se queda acá. Cómo hay personas que realmente este esfuerzo que van haciendo por desprenderse, por alejarse, se ve difícilmente y se ve fuertemente, ¿no?, bloqueado, obstruido por todas las personas que se quedan acá, ya sea la familia, ya sean los amigos, en donde todo lo que nosotros podamos pensar tal vez como que va a ser maravilloso, se nos hace menos alrededor de esto. Que cada que hablamos a casa, cada que nos queremos poner en contacto, el llanto eterno de la madre, de la hermana, de los hermanos, del padre, en donde cómo ya nos han perdido, cómo no vamos a volver, en toda la falta que hacemos en este lado del mundo. Ahí cualquier persona flaquea, déjeme le cuento, porque esto, como se lo estaba diciendo en el bloque anterior, realmente es en donde se tiene que hacer el movimiento, en donde el desprenderse, el buscar nuevos horizontes, el buscar una cultura diferente, tiene que ver con estos primeros actores, en cómo nosotros nos íbamos viviendo dentro de esta novela familiar. ¿Sí ve? Cómo tal vez nosotros éramos uno u otro de estos personajes, y al momento de irnos, esta novela queda incompleta. Esta novela se siente en falta, se nota un vacío, y todas las demás personas, así como nosotros cuando nos vamos, se van a descuadrar. Tal vez de una manera diferente, pero ahí ya hacemos falta. Y si hacemos falta es una cosa. Si no hacemos falta, de otro lado nos va a llegar el golpe. ¿Sí ve? Porque tal vez nosotros no le estamos pasando padrísimo y estamos haciéndole todo el esfuerzo por tener un buen trabajo, por sostenernos, por encontrar nuevas redes sociales a las cuales podernos integrar. Y en el momento en el que queremos un ratito de chiqueíto, que queremos que nos pregunten si estamos bien, que si hablamos a casa y nadie nos contesta. Mandamos un correo y nadie nos lo responde. Hablamos por teléfono, nos contesta alguien y ¿qué pasó? ¿Qué necesitas algo? Nosotros nos quedamos pues de cuatro, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué no se supone que me iban a extrañar?
¿Qué no se supone que yo era una persona importante allá? ¿No? Esto, como le digo, a cualquiera lo desarma. No es que nos podamos montar en nuestro macho y decir, ay, yo no necesito de nadie. A final de cuentas, por eso me fui. Hay muchas personas que en eso se van defendiendo, pero realmente es un golpe duro al narcisismo el pensar, imagínese, que no nos contestan las llamadas, que no nos contestan los correos electrónicos y nosotros tan ilusionados que estábamos de podernos comunicar con ellos. Hay personas que no lo pueden vivir así, hay personas que definitivamente se fueron como para no volver a escuchar de nadie que viviera en esta ciudad, ¿no? O de nadie que viviera en este país. Pero aún así, el recuerdo queda, no nos podemos olvidar de dónde salimos, nuestras raíces siguen y de alguna manera acá pasa una cosa muy interesante. Puede que nosotros vayamos al otro lado del mundo, en una cultura totalmente diferente, si usted gusta, pero este reflejo de buscar lo familiar, tarde o temprano nos va a generar vínculos muy similares a los que teníamos del otro lado del mundo. No importa que nos hayamos movido tanto, y esto sí se lo puedo decir con absoluta certeza, vamos a buscar personas similares, vamos a empezar a tener problemas muy parecidos y también van a empezar a despertar los deseos, porque no porque nos cambiemos de ropa, nos cambiemos de lugar, el mundo se hace diferente. Nosotros somos nuestro mundo, nosotros llevamos nuestro mundo con nosotros y lo vamos construyendo a nuestro alrededor. Tal vez sean diferentes colores de piel, tal vez sean diferentes edificios, pero las conexiones, los vínculos que podemos hacer van a ser muy similares, a menos que nosotros estemos realmente enfocados en hacer una diferencia. Sí, así es. Y bueno, creo que en esta confusión de pronto de sentirse como ni de aquí ni de allá, noto que muchas personas, y posiblemente también quizás tú lo puedas haber registrado en ti o te puedas dar cuenta, por ejemplo, en algún familiar que está fuera, que ante esta como incertidumbre a propósito de la identidad, de pronto empiezan a manifestar como hacer manifestaciones exageradas de esta nueva identidad que han adquirido. Es un poco quizás como lo que ocurre con los adolescentes, cuando a un adolescente, bueno, quizás a ti, por ejemplo, te puede gustar X tipo de música o te puede gustar algo en particular, pero no es que lo andes gritando a los cuatro vientos, ¿no? O no es que estés como sobreactuando quizás este nuevo gusto adquirido, por ejemplo. Y pienso que este es un fenómeno que llega a ocurrir en muchas personas, no en todas, pero en muchas personas que de pronto están fuera porque justamente van tratando de hacer estos ajustes a su identidad, a su personalidad, y en un intento por salvaguardar este sentido de pertenencia, de pronto, por ejemplo, pueden llegar a tener un acento exagerado, pueden llegar a adquirir una vestimenta ya exagerada, como muy específica, muy cuadrada, ya en eso que de ahí no se modifica mucho que digamos, e incluso puede llegar a existir este diálogo como de nosotros los inmigrantes o nosotros y se hace justamente en este intento de tener de nuevo este sentido de pertenencia, se hace uno mismo, se va segregando. Me explico, porque es nosotros y los otros y todos los demás. Y ya que empezamos a notar este diálogo en plural de una persona singular, pues podemos empezar a cuestionarnos qué está pasando con la singularidad de esta persona. A veces se sacrifica justamente la individualidad con tal de intentar pertenecer a algo. Y muchas veces, ¿por qué no decirlo?, algún prejuicio que quizás no estaba dirigido o no tendría por qué ser dirigido a ti como persona en lo individual, ya te lo adjudicaste, porque esto es parte del pertenecer a ese nosotros. Entonces, quizás si las demás personas se sienten ofendidas o si las demás personas se sienten minimizadas o utilizadas de alguna u otra manera, es casi una sensación no consciente, pero casi como el sentirse obligado a odiar a las mismas personas, a sentirse igualmente ofendido respecto a ciertas personas. Y bueno, aquí se hace un movimiento muy curioso donde a veces, sin darte cuenta, el prejuicioso termina siendo tú, ¿no? Donde a veces estas personas que se experimentan, se viven
como maltratadas por este nuevo lugar a donde han llegado, se viven como echadas de lado, a veces sin darte cuenta. Más bien esto es un prejuicio y bueno, un montón de cosas tú te las puedes adjudicar y te las puedes colgar con tal a pertenecer, así sea pertenecer a un grupo que tú consideras maltratado, pero pertenecer al fin y al cabo, ¿no? Vamos a dejar aquí por hoy. El día de mañana estaremos hablando de los nómadas, que esto no es nada más para las personas que viajan a otros países, sino también personas dentro de su misma ciudad incluso. Y bueno, pues por el día de hoy se nos ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias a Arturo, a Claudia, a Donají, a Ernesto y muy especialmente a ustedes que nos sintonizan diariamente. Yo me despido por hoy, soy Gabriela Maldonado. Yo soy José Luis Amarripa, que tengan muy bonita tarde. Hasta mañana.